tu amor, por tu infinito perdón. Mis hermanos, sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y sea la misericordia de Dios llenando y saturando cada vida y cada hogar, mis hermanos. Como siempre, todos los días, martes, miércoles de entre semanas, se está haciendo lo que es el estudio de las 7 dispensaciones. Estamos arrancando en este momento lo que es la dispensación de la ley. Ya estamos prácticamente en la mitad de lo que es este estudio. Esta es la dispensación más extensa y esta es la que más debemos poner atención, mis hermanos, para entender lo que significa la gracia y sobre todas las cosas para también entender los procesos de Dios a través de las diferentes dispensaciones habladas anteriormente. Antes de empezar este tiempo, mis hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo sea tomando control de nuestras vidas, de nuestros oídos, de nuestros corazones, de mi boca, y que sea Dios haciendo su obra en esta noche, en este tiempo. Sea la hora en que recibas esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, tú tienes misericordia de nosotros, Señor, Padre, y más allá de nosotros, Señor, Padre, es tu gracia en nosotros. Padre, nada y bueno en nosotros, Señor, ni nada que podamos, Señor, decir que podemos hacer entre nosotros que puedas decir que, Padre, algo meritorio que tú lo puedas ver, Padre, todo lo hiciste tú, Señor. No hay nada de nosotros, Señor, Padre, es solamente lo tuyo. Padre, la obra de salvación es tuya, no nuestra, Señor. No es el mérito del hombre, no es el mérito del ser humano, el mérito es solamente tuyo, Padre. Nadie puede acercarse a ti, Señor, por los méritos personales, sino por los méritos de Jesucristo. Yo te pido en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, ábrenos del corazón. Quita lo que no es tuyo de nosotros, Señor. Quiebra, Señor, y desmenuza todo lo que, Padre, está escondido en el corazón, en la mente, Padre, y ayúdanos, Señor, a tener corazones, Señor, conforme al tuyo. Seca todo orgullo, Señor. Revienta todo lo que, Padre, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, impide la madurez verdadera en nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener corazones, Señor, sedientos y hambrientos de ti, Señor. Pon corazones despiertos, Señor, atentos a lo que, Padre, estamos viviendo en el mundo, Señor. No permitas indiferencia, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona toda dureza de corazón, toda dureza de cerviz. Perdona, Señor, cuando todavía, Señor, el yo está sentado en el corazón, Señor, y no te has asentado tu Padre. Recibe la gloria, recibe el honor y el poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, de repente ya me vieron con los audífonos, me había olvidado colocarlos y es necesario que me los coloque para que pueda ver mejor, se escuche mejor la voz, ya que al hacerlo a distancia de la manera que lo estaba haciendo se va a escuchar el audio bastante bajo, pido mil disculpas. Mis hermanos, estamos en este momento en lo que es la dispensación de la ley. Que Dios nos ayude en esta noche a que el Espíritu Santo sea poniendo en nosotros el querer, recibir la palabra, nos ayude a entender conforme Él quiere que entendamos, no conforme nuestro intelecto. Y desde ya le pedimos al Señor que sujete nuestra mente a la obediencia de Cristo Jesús, que no queramos razonar en nosotros mismos, meditar, olvidando ya, haciendo un lado totalmente todo lo que es pensamiento humano, pensamiento de hombre, que sea solamente lo de Dios. Mis hermanos, se ha tocado la semana anterior los puntos acerca de lo que nosotros íbamos a estudiar en la dispensación de la ley. No hablo de las dispensaciones anteriores, mis hermanos, tomando en cuenta de que ya se ha estado resaltando, se ha estado resumiendo. Sin embargo, voy a mandar al final lo que son los enlaces para que puedan ver los videos de las dispensaciones anteriores. Ahora, si tal vez no me alcanza el espacio, solamente voy a hacer un breve resumen. Son 7 dispensaciones que nacen desde la eternidad hasta la eternidad. Mis hermanos, la tierra y todo lo que nosotros conocemos empezó en la eternidad, en la mente de Dios, y termina en la eternidad. ¿Por qué empieza en la eternidad, mis hermanos? Porque en la eternidad está Dios, y en los pensamientos ya estábamos nosotros en la mente de Dios en la eternidad. En la eternidad el Señor crea los cielos y la tierra,
y en eternidad el Señor reinará por los siglos de los siglos juntamente con todo su pueblo, con todos los suyos. Mis hermanos, 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la conciencia, que como les dije ya se estará explicando en los enlaces que se les va a enviar al último. Dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, que ya esas 4 dispensaciones ya habíamos hablado, y en cada una de esas ya hemos explicado cómo en esas dispensaciones hay un proceso en donde el Señor empieza a trabajar con el hombre y sobre todo muestra también el carácter del hombre y por qué la necesidad del Salvador, por qué la necesidad de que venga un Salvador. Y esta dispensación es la que más explica específicamente por qué la necesidad del Salvador, porque saca a la luz la impotencia del hombre de poder ser salvo por sus propios medios. La semana anterior estuvimos hablando de los puntos que nosotros vamos a estudiar acerca de lo que son las 7 dispensaciones. Empezamos con los 10 mandamientos, luego el tabernáculo, luego Israel en el desierto, que ahí se van a tocar muchos temas acerca de los sacrificios y todo el proceso que vivió Israel en el desierto, la tierra prometida, los jueces, los reyes, el cautiverio y el retorno, y terminamos con Jesucristo, el cumplimiento de la promesa. Mis hermanos, todo esto que vamos a estudiar es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta si es que queremos entender cómo el Señor se está moviendo y está actuando en estos tiempos, cuál es el propósito de cada dispensación, a qué nos lleva cada dispensación, mis hermanos, y cuál es la meta final de todo hijo de Dios, mis hermanos, a través de todo lo que está sucediendo. Si el Señor permite, mis hermanos, vamos a tener un estudio acerca de lo que se refieren los libros de la Biblia, hablando específicamente de cada uno de manera más corta, mis hermanos, según como el Señor ponga en el corazón, y que el Señor nos sea guiando conforme Él quiera hacer, mis hermanos. Bueno, sin ya alargarnos, vamos a entrar ya en el tema de estudio de las 7 dispensaciones, ya lo que es la dispensación de la ley. Empezamos con lo que son los 10 mandamientos, mis hermanos. En los 10 mandamientos empezó todo lo que es la dispensación. Antes que nada, mis hermanos, vamos a entrar en el capítulo clave que estamos leyendo acerca de toda la dispensación, que es Gálatas 3 del 19 al 29. La palabra del Señor dice así: el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es solo de uno, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o en otras palabras, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, prácticamente este concepto lo vamos a ver también en la dispensación de la gracia, mis hermanos, porque aquí te habla específicamente de lo que es la promesa y cómo esto se va a unir a la dispensación de la ley y de la gracia. Toma en cuenta, mi hermano, lo que aquí está diciendo, y el versículo que es clave en esta parte. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, dice la palabra en el 23: pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, mis hermanos, aquí está hablando específicamente que la ley, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo Jesús a través de hacernos entender que el hombre estaba incapacitado en sí mismo de cumplir por sí mismo la ley en sus fuerzas humanas. Entonces la ley llega a ser un espejo y una respuesta para mostrarnos cuál es el propósito que Dios tenía a través de la ley para que nosotros conozcamos al mediador y al salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, que es Jesucristo. La ley se hizo con el propósito de enseñarnos la necesidad que teníamos de un salvador, de un mediador, en otras palabras. Mediador es aquel que está en medio, como dice la palabra mediador, de dos personas. En otras palabras, el mediador está a favor tanto de la persona que es como que digamos el acusado, la persona que emite el mensaje, como de la persona que recepta. Por ejemplo, un abogado es un mediador entre un acusado y el juez. Entonces el abogado se encarga específicamente de defender al acusado que está bajo su jurisdicción, y tal abogado lo que hace es hablar bien al juez, de tal manera de que el juez dé un veredicto positivo. Jesucristo fue el mediador entre Dios y los hombres, porque a través de Jesucristo el hombre tiene entrada a Dios por medio de Jesús. Jesucristo es la entrada, es el medio que Dios pone para que el hombre vuelva a la presencia de Dios. Entonces, aquí te da a entender que la ley estuvo con ese propósito, para mostrarnos a través de Jesucristo la solución al problema de la imposibilidad del hombre de cumplir completamente la ley en las fuerzas humanas. Porque aquí la ley te demuestra, mis hermanos, que aquí lo que la ley dice, en otras palabras, que aquí se te va a juzgar por tus actos, tus acciones, tus obras, y todo lo que hagas se te ve a ti. Es lo que es la ley. Ya nosotros no estamos en esa dispensación, ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo la ley de la gracia, mis hermanos. Sin embargo, digo la ley de la gracia, lo que es la ley de la fe, que es creer en el Señor Jesucristo, como dice aquí la palabra del Señor, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo anterior a este dice, pues todos sois hijos de Dios. No se refiere a toda la humanidad, o sea, somos hijos de Dios por creación si es de la humanidad. Sin embargo, Dios tiene más relación y más compromiso con los hijos nacidos en el Espíritu. A estos son los herederos. Entonces aquí dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Lo que a ti te hace hijo de Dios no son tus obras, no es tus buenas obras, no es cuanto tú hagas, sino la fe en Jesús. Es el único medio de salvación y es el único medio para tú recibir salvación y recibir adopción del Padre. Ahora, para entrar un poquito más en detalles con lo que vamos a estudiar, mis hermanos, la intención con esto es mostrar la necesidad que Dios tuvo de poner lo que es la ley, sabiendo que nosotros ya no estamos bajo ayo, lo que es bajo sometimiento de la ley, sino que estamos bajo lo que es la fe en Jesucristo. Porque era necesario que la ley se diera primero antes de que aparezca la fe que iba a ser por medio de Jesús. Mis hermanos, era para mostrar la incapacidad del hombre para poderse acercar a Dios. Y cada vez lo vamos a seguir viendo, mis hermanos, conforme vamos avanzando. En las 7 dispensaciones anteriores nos dimos cuenta que el hombre es incapaz en sus medios de alcanzar lo que es la benevolencia, lo que es el favor de Dios en sus propios medios. El hombre por naturaleza es malo. Todos los seres humanos por naturaleza somos malos. Decir que hay un hombre que es bueno totalmente no existe. No existe hombre bueno en la tierra, no existe persona buena en el mundo. El único bueno que vino aquí y pisó esta tierra se llama Cristo Jesús. No existe ni existirá hombre bueno hasta el día de que Jesucristo venga y hasta el día de que se completen todas las cosas. Porque la palabra también dice que lo que nosotros veamos por espejo, luego miraremos a cara descubierta, referente al viejo hombre que nosotros vemos y al nuevo hombre que en Cristo Jesús tenemos y que luego será manifiesto en el día de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, en la dispensación de la ley empieza específicamente desde que se entregaron las tablas de la ley.
en el monte Sinaí hasta los 4 evangelios donde Jesucristo cumple la ley en sí mismo. Ahora, para entrar directamente en lo que son los versos bíblicos, vamos a entrar directamente en Éxodo 20 del 1 al 17, que es específicamente todo lo que se refiere a los 10 mandamientos. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora, posiblemente esta enseñanza va a ser un poquito cortita, tomando en cuenta que vamos a detallar cada uno de los 10 mandamientos, pero si nosotros entramos en detalle, mis hermanos, con cada uno de los mandamientos que el Señor pone, mis hermanos, es mucho más profundo lo que Dios demanda a comparación de lo que nosotros muchas veces pensamos. A veces nosotros miramos superficialmente y a veces examinándonos nos damos cuenta que ningún ser humano estuvo en la capacidad de cumplir. Estos mandamientos el Señor dio para que el pueblo de Israel los obedezca, pero también era para mirar la disposición del pueblo en obedecer, y si el pueblo era capaz de en sí obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, dice, es aquí donde empieza esta dispensación, y esta es la ley que reúne todos los mandamientos establecidos por Dios. Mis hermanos, toda la palabra del Señor, todos los mandamientos que nosotros acabamos de leer en el libro, por ejemplo, de Éxodo, todas las ordenanzas y todas las cosas que Dios mandaba hacer, incluso de la lepra y todas esas cosas, todo, incluso lo que está escrito, mis hermanos, en el libro de Levítico, lo que pasa en Números, las ordenanzas del tipo de holocausto y todas las cosas que nosotros vamos a leer en Levítico, está resumido en esto, justamente en estos 10 mandamientos. Todas las leyes y todo lo que está escrito, y en general, mis hermanos, y durante estos estudios vamos a ver cuánto la ley verdaderamente exigía, mis hermanos, para que nos demos cuenta cuánto verdaderamente necesitamos de un mediador. Porque todas las dispensaciones apuntaban a Cristo y a la dispensación principal, que es la dispensación de la gracia. Todas apuntan. Mis hermanos, no había manera de que el hombre por sus medios sea salvo. Dice el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de tu Dios. Eso está en Éxodo 20, 1-3. Obviamente, si nosotros examinamos aquí, el Señor habla específicamente de que no te hagas dioses, o en otras palabras, no tengas cosas que tomen el lugar de tu Dios delante de Él. Mis hermanos, toda cosa que ofende a Dios está delante de sus ojos.
Nosotros leíamos específicamente la dispensación del gobierno humano cuando decía que Nimrod era un cazador vigoroso delante de Jehová. Quería decir que lo que él hacía, sea bueno o sea malo, en otras palabras aquí demuestra que más era malo que bueno, estaba a la vista de Dios. Dios ya lo estaba viendo y estaba mirando lo que él hacía. A mí me llamó mucho la atención que cuando se hablaba de Nimrod se hablaba de un hombre que era vigoroso cazador. Y no recuerdo en qué parte leí o... Sí, era justamente en el estudio del gobierno humano que estábamos mirando la descripción que le daban en otras culturas a Nimrod. Y a Nimrod se le conocía con otro nombre que no me acuerdo con qué nombre era, pero significaba de alguien que atrapaba almas. La palabra cazar quiere decir atrapar. Entonces lo que daba a entender es que Niro cazaba las almas, cazaba las vidas. Y cuando se refería a cazar las vidas se refería específicamente a tomar las vidas de las personas para seguirlas, para seguirle. En otras palabras, manipulaba, hacía todo para que la gente lo siguiera. Por eso era el primer poderoso. Mis hermanos, una de las características de los cuales la gente se convierte en gente muy poderosa, en gente que llega a tomar el poder, es la capacidad que tienen mis hermanos de convencer a la gente. Hablamos alguna vez de que Hitler tenía esa capacidad de convencer a las personas, de convencer a la gente de seguirlo, de buscar de buscar, digamos, su cobertura, cualquiera sea la situación. Y cualquier gobierno humano, mis hermanos, que ha existido, ha sido muchas veces por la forma carismática o la forma de hablar o la forma de desenvolverse con la gente de tal manera que atrapa esas vidas. En otras palabras, las convence, las hace seguidoras de ellos, o sea, las atrapa. Es como digar, cazarlas. Entonces, vemos cómo esos gobiernos comienzan a tomar mucho poder, mis hermanos, hasta que se sostienen. Hitler fue así. Y de hecho dice que fue un hombre que tenía tal convencimiento y tal forma que la gente lo seguía. A mí me asombraban videos que los nazis lo trataban como Dios. Porque cualquier cosa que él hacía o dejaba de hacer, si Hitler ponía una cara, digamos, como que de insatisfecho, la gente tenía miedo. La gente se ponía mal, no es que deshonré a mi líder, deshonré a esto, porque lo miraban como una entidad, como una deidad. Así era visto Hitler, por la forma de cómo él convencía a la gente. Y obviamente cómo llegó al punto del convencimiento que la gente que lo seguía mataba, torturaba y hacía cosas horribles en nombre de él. Ahora, no me salgo del tema porque no es tanto eso que tiene que ver con los 10 mandamientos, pero una de las cosas que el Señor dice y la razón por la cual Él te dice, yo soy Jehová tu Dios, o sea, yo soy tu Dios. Yo soy el que te hizo, yo soy el que te formó y yo fui el que te sacó de la tierra de esclavitud. Yo soy el motivo por el cual tú debes adorar. No tengas otros dioses fuera de mí. No tengas otro motivo de adoración si no soy yo. Entonces, miren mis hermanos, alguna vez hablamos en Facebook y si el Señor permite y el Señor provee los medios para poder hacer eso, porque no lo puedo hacer desde mi celular por el espacio, de descargar la prédica de Facebook porque es muy extensa, incluso van alabanzas ahí, porque en ese tiempo yo hacía como un tipo de cultos completos, entonces también va incluido eso, por eso es más complicado la descarga por la cantidad de tiempo, casi 2 horas. Entonces, justamente en ese estudio, mis hermanos, estábamos hablando acerca de lo que era de la preeminencia del amor y cómo el amor fue visible en los 10 mandamientos. Y una de las cosas, mis hermanos, que a mí me llamó la atención es que cada mandamiento que Dios te da tiene una muestra de un amor hacia Él y un amor de Él hacia nosotros. Porque para Dios decirte que no tengas otros dioses delante de Él, no es por una exigencia o porque te está obligando a que no tienes que adorar mi punto. El Señor te da un motivo para que le adores. En el tiempo antiguo el Señor le dio al pueblo de Israel el motivo de adorarle porque fue libertado de la tierra de esclavitud.
400 años siendo esclavos, siendo humillados, siendo asesinados porque había muertos, había gente que moría justamente por la dura esclavitud, habían familias que perdían a sus esposos, habían hijos que eran muertos específicamente por la ordenanza de Faraón. Entonces, estamos hablando de situaciones, mis hermanos, duras, que por 400 años del pueblo de Israel le tocó vivir y le tocó sufrir en gran manera, mis hermanos. Y que por mucho tiempo ellos pensaban que nunca iban a salir de eso porque el tiempo era muy extendible. Hasta se acostumbraron a ese estilo de vida, de ser maltratados, de ser humillados, de ser tratados como ellos fueron tratados. Aun cuando en su corazón había angustia y clamaron a Dios y el Señor los escuchó y les envió a su libertador, que en este caso fue Moisés. Entonces, Dios les dice, dice, yo soy tu Dios quien te saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios no te dice que simplemente le adores y ya, Él te da un motivo. No solamente es porque el hecho mismo de que tú hayas sido libertado, no hayas sido creado, porque tengas todo. De hecho, hay muchas formas por las cuales nosotros debiéramos adorar a Dios. Si todas las cosas por las cuales nosotros estamos sostenidos, el aire principalmente, porque sin aire nos morimos, el agua, los alimentos, todo, aún los que no tienen casa, mis hermanos, aún los que no tienen casa, aún los que están en las calles, a veces sin un plato de comida, a veces, mis hermanos, la gente que está pasando por diferentes necesidades, todos sin excepción, todos tienen el aire, o sea, de una manera tienen lo que es, de una manera reciben algo de Dios. Entonces, por muchas razones y por muchos motivos, todos debiéramos tomar en cuenta todo eso. Pero aquí te da a entender principalmente que el Señor te da un motivo. Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la casa de servidumbre. Por la misma razón, te mando que no tengas otros dioses. Yo soy el motivo de tu adoración. Tú eres mío antes de entrar a Egipto y tú eres mío después de que te saqué, pero yo te liberté. Yo puse mis ojos en ti, te salvé, te saqué de la tierra de esclavitud. Tú eras esclavo, tú eras tratado como nada, tú eras tratado como que no servías y de ahí te saqué. No tengas otros dioses delante de mí. Si nosotros aplicamos en el Nuevo Testamento, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Su sangre te limpia de todo pecado. La condenación que tú tenías pesando sobre tu vida fue quitada y el precio que tú tenías que pagar la pagó el Señor Jesucristo. Esto, mis hermanos, está reflejado, ya lo hablamos en la dispensación anterior de la promesa, cuando se sacrifica el Cordero, cuando se derrama la sangre y se ponen los dinteles en representación de lo que el Señor iba a hacer en la cruz de Calvario. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. De la misma manera dice, no tengas otros dioses. Yo soy la razón de tu adoración. Yo fui el que pagó el precio. Yo te saqué de la tierra de esclavitud. Yo te saqué del mundo. Yo te saqué de la muerte espiritual. Yo te di vida. Yo soplé vida. Tú eres mío. Yo soy el objeto de tu adoración. No adores otras cosas que están fuera de mí. Y no es porque Dios sea vanidoso ni es orgulloso, sino porque para eso fue creado la tierra entera, mis hermanos. No es que Dios, y esto es tremendo, y esto es tremendo. Es una gran mentira que nosotros nos hemos metido en la cabeza, mis hermanos, que solamente Dios está sentado en el trono diciéndome adóreme, 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 y solo está sentado y ya, y que le den toda la adoración. Mis hermanos, Dios constantemente se está moviendo. Si Dios deja de mover su dedo, si Dios deja de estar moviendo algo de sí, nosotros nos morimos. Constantemente Dios está obrando cada día, mis hermanos. Todos los días y en todo tiempo y en todo momento el Señor ha estado cuidándonos. Nosotros como seres humanos tenemos esta carne que se cansa. Nosotros dormimos, Dios no duerme. En el sueño Dios te cuida. En las situaciones en las que muchas veces tú te estás durmiendo y pasas un sueño desvelado, pasan muchas cosas fuertes alrededor tuyo. Muchas veces cosas que tú ni siquiera percibes, de las cuales Dios te está guardando. Situaciones que ni siquiera te has pasado por alto mientras tú estás descansando, que ni siquiera tú las has sentido. De esas Dios ha estado guardando, porque Dios ha estado presente ahí.
A mí me ha llamado mucho la atención, mis hermanos, que cuando yo muchas veces cruzaba la calle, de repente se aparecían carros. Y yo de repente, o sea, no sé cómo era mi reacción, pero era inmediata que los carros pasaban, pero yo me detenía inmediatamente y no me hacían daño. Y yo tengo que eso darle gracias al Señor y, y darle mérito a la gracia de Dios de que el Señor es de que nos guarda. O sea, démonos cuenta, mis hermanos, que en todo aspecto Dios se mueve. O sea, Dios cuida de su creación. Dios cuida de lo que el Señor sostiene. Entonces, por eso el Señor le dice, no tengas otros dioses de delante de mí. El problema, mis hermanos, es que nosotros en este tiempo, no solo en este tiempo, desde tiempos inmemoriales, la gente busca cualquier otra cosa y cualquier situación que pueda suplantar a Dios porque no lo quieren adorar. Mi hermano, el hombre que no tiene conocimiento de Dios y que no tiene al Espíritu de Dios, busca los medios para no encontrarse con Dios. La gente niega, rechaza a Dios, la gente quiere quitar a Dios de en medio de la tierra, quiere destruir a Dios. Esto es tremendo, mis hermanos, porque la gente piensa que porque estamos en tiempos modernos, es que estamos en tiempos diferentes. En este tiempo ya no se cree mucho en Dios y por el hecho de que tú dejas de creer en Dios o porque tú piensas que porque en el tiempo de ahora no se cree en Dios y tú dejas de creer en Dios, Dios va a dejar de existir, ¿no? Por el contrario, el día que la humanidad deje de creer en Dios, ese día viene el juicio de Dios sobre la tierra. Así que mientras el hombre más se olvide de Dios, más de cerca su juicio contra de ellos. Todo ojo lo verá. El punto aquí, mis hermanos, es que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, y en esto estoy hablando ya en el ámbito espiritual, fuimos sacados del mundo. Y el Señor, de lo que nos saca del mundo, nos dice, no tengas otros dioses de delante de ti. No pongas tus ojos por encima de Dios a otras cosas. Padre, madre, lo que sea, porque aquí no te está hablando solamente de estatuas, de ídolos. Dios nos sacó de un mundo idolátrico. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, porque si nosotros estudiamos lo que es la palabra del Señor en la vida de Abraham, Dios le sacó de Abraham de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era una tierra específicamente llena de ídolos, una tierra idólatra. Y de ahí le sacó Dios a Abraham. A nosotros nos sacó de la religiosidad, muchos salimos de lo que era un catolicismo muy religioso, de lo que es la cultura tradicionalista de adorar a lo que son las imágenes, a lo que es adorar al barro, a lo que es adorar a la piedra, adorar a la cerámica, al oro, porque incluso he escuchado que han hecho imágenes con diamantes, con joyas muy preciosas. Mis hermanos, y piensan que mientras más valor tenga la imagen, más digna de adoración es. Mente materialista. Pero cada vez nos damos cuenta, mis hermanos, del Señor de dónde nos estaba sacando. Egipto era un lugar donde había ídolos falsos, donde en todo tiempo todo mundo adoraba ídolos falsos. Alguna vez estuve mirando en el libro no en el libro, sino una novela que se llama Los 10 Mandamientos, que ven israelitas que se pasaron al mando egipcio y terminaron adorando sus ídolos. En otras palabras, incluso se negaron. Negaron hasta ser del pueblo de Israel. Se negaron a ser del pueblo. Pero el pueblo que era de Dios se mantuvo bajo esclavitud hasta el día de su liberación. Y esto es muy tremendo, mis hermanos, cómo el Señor empieza a obrar. De aquí parte lo que dice la segunda parte. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y aquí, mis hermanos, cuando dice no te harás imágenes ni ninguna semejanza es que se parece de lo que está arriba en el cielo está Dios. Muchos han sacado imágenes de santos, de vírgenes, incluso dicen que han sacado la imagen del Señor Jesús, que es una representación. Sin embargo, aquí la palabra dice no te harás imágenes, como segundo mandamiento. Entonces, esto no es para acusar a nadie ni para condenar a nadie, sin embargo la palabra lo dice así. Mis hermanos, las imágenes no solamente pueden ser representación de lo que son las imágenes idolátricas.
Imágenes puede ser cualquier cosa, mis hermanos, que ocupe el primer lugar encima de Dios. A veces nosotros hacemos imágenes o hacemos cosas de algunas cosas no sé, de cualquier cosa, y a eso nosotros adoramos. A veces uno puede exaltar el esfero, el trabajo, el carro, la familia, los éxitos personales. No te hagas una imagen, no te hagas una imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. O sea, no te inclinarás, o sea, no la harás tu prioridad. O sea, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí la palabra clave es aman, me aman. Mis hermanos, cuando hay amor para el Señor y ese amor está por encima de todas las cosas, por ende automáticamente hay obediencia. Y aquí mira el Señor que si tú estás amando al Señor, puede ser que tú ames a Dios, pero si estás amando algo que es más que a Dios, por ende Dios te caíste en idolatría. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Samuel que la rebelión es como hechicería, y la obstinación, en otras palabras, la terquedad y estar ahí mismo y querer muchas veces salirnos con la nuestra y defender a toda costa un pensamiento que puede estar errado o no puede estar errado, es idolatría. Aquí te habla de una rendición total a Dios, de una rendición total en la cual tú cedes tus pensamientos, tú cedes tu mentalidad. Nosotros podemos hacer dioses, mis hermanos, incluso de los intelectos, de filosofías, de cosas. Podemos hacer ídolos, mis hermanos, de nuestro éxito, de nosotros mismos. Entonces mírense, mis hermanos, y uno dirá, no, es que yo sirvo a Dios y yo amo a Dios. Y a veces nosotros decimos eso por vergüenza, por decir, no es que yo no soy pecador o nada por el estilo, mis hermanos. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos la suficiente humildad para declarar las cosas, mis hermanos, nosotros estamos cayendo en ese pecado. Porque cuando decimos que yo no adoro a los ídolos, es que yo no hago esto, es que yo no hago este otro. Miren la oración del fariseo, es que yo no soy ningún ladrón. ¿A quién se estaba adorando? A sí mismo. A veces pensamos que por la trayectoria que tenemos, por el trabajo que hacemos, aún en lo ministerial, mis hermanos, que cuando hacemos algo nosotros estamos cumpliendo con Dios, entonces estamos bien delante de Dios y pensamos también en nosotros mismos, y mis hermanos, todo eso habla de la idolatría. Avanzo porque ya estoy con el tiempo. Este es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dése cuenta, mis hermanos, por qué yo estoy tocando esta situación y por qué yo estoy hablando específicamente, ya aplicando lo que son los 10 mandamientos directamente a la palabra. Es porque aquí nos vamos a dar cuenta cuánto el Señor demandaba verdaderamente de los mandamientos. Cuánto verdaderamente Dios nos demandaba de los mandamientos. Y dice la palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir tomar el nombre en vano, mis hermanos? Tomar el nombre de Dios en vano significa específicamente tomar el nombre de Dios falsamente, o tomar el nombre de Dios inadecuadamente. Te pongo un ejemplo. Cuando tú juras por alguien, por quien sea, aunque sea verdad o sea mentira, tú estás jurando por algo. Si lo que tú estás haciendo, es mentira, tú estás tomando el nombre de esa persona para hacer verdad esas cosas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por defender una mentira o por salirnos con la nuestra, juramos
falsamente en el nombre de Jehová. Y todo eso dice el Señor que no tendrá por inocente. Que no tendrá por inocente al que jurar en vano. Es que por Diosito te juro que no hago esto. Con esto, mis hermanos, yo quiero que nos examinemos. Hay una persona que les predicaba la palabra y les decía, y bueno, después vamos a entrar en ese detalle, todavía no termino. Quiero avanzar pronto. Muchas veces, mis hermanos, cuando profetizamos, porque eso puede pasar, mis hermanos, y sí sucede, y decimos, así dice el Señor. Pero cuando nosotros soltamos profecía, mis hermanos, totalmente contraria a lo que es el espíritu de los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, me refiero al tiempo de la gracia, totalmente contrario a la palabra de Dios. Y tú dices, así dice el Señor, estás tomando en vano el nombre del Señor, mis hermanos, es muy peligroso. Hay veces que nosotros decimos, a mí el Señor me dijo esto. Y el Señor a mí el Señor me dijo de esta manera, me dijo de esta otra manera. Pero si en el Espíritu no te lo ha dicho, y fue más de tu emoción, tú estás usando el nombre de Dios en vano. A veces nosotros usamos el nombre de Dios para defendernos a nosotros mismos. Todo eso es usar el nombre de Dios en vano. A veces nosotros, como les digo, hacemos juramentos en el nombre de Dios, es que te juro por Dios. Mis hermanos, se blasfema el nombre de Dios. Se blasfema mucho el nombre de Dios. Hay personas que por insulto dicen Jesucristo, como quien dice, como que fuera como una manera de insulto. A veces se dice, oh Dios mío, para hacer cosas horribles. Entonces, son cosas que verdaderamente se muestran, o sea, muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano. Se utiliza muchas veces el nombre de Dios vanamente. Pregúntale al Señor, examínate en todas las cosas, porque esto es para que te examines. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo? 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día para Jehová tu Dios, dice, no harás ninguna obra. Aquí en este tiempo, mis hermanos, los 6 días se trabajaba. Y el 7º día era prohibido totalmente que hasta los animales trabajen, porque ese día era dedicado específicamente a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando hizo los cielos y la tierra, lo hizo en 6 días y el 7º día reposó y lo santificó. Y lo santificó. En este caso, el reposo se refiere a lo que es búsqueda. Se refiere a lo que es buscar la presencia del Señor. Aquí el Señor, cuando te dice acerca del día de reposo, mis hermanos, se refiere específicamente del reposo de Jesucristo. Todos los que nosotros nacimos en la gracia de Dios ya estamos en reposo perpetuo. Por ende, estamos todos los días en la presencia del Señor. No es como antes, que solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, que eso ya vamos a entrar más en detalle cuando entremos al tabernáculo, sino que ahora todos los hijos del Señor entramos en el lugar santísimo, y el reposo es en todo tiempo, mis hermanos. Cuando el Señor mandaba, cuando el apóstol Pablo nos hablaba de la armadura de Dios, nos hablaba del evangelio, del apresto del evangelio de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entrar en el reposo de Cristo Jesús. Estar constantemente en la relación con Dios. Mis hermanos, muchas veces las decisiones que se toman, mis hermanos, se toman humanamente, y en la humanidad no hay reposo. Hay afanes y tantas cosas. Y te puedo poner muchos ejemplos con eso. Y Dios nos ayude. Porque aquí el Señor te está sacando tantas cosas de relucir. Hay decisiones y hay cosas que hacemos por nuestra carne, a nuestra manera, y queremos que Dios las respalde. Pero que Dios no nos ha mandado a hacer.
Estar en reposo quiere decir también que cuando tú hagas algo, primeramente consultes a Dios y sea Dios quien te dé la dirección de lo que debes hacer. Que no te metas a hacer nada apuradamente. Abraham se apuró por la promesa que Dios le hizo del hijo y se apuró buscando, haciéndole caso a su esposa, teniendo relaciones con la esclava para acelerar la promesa de Dios, y se metió en un tremendo lío, en un tremendo problema. Y el Señor le dijo, no, de ella va a salir tu hijo, no de la esclava. ¿Por qué te corriste? ¿Por qué te apuraste? Salió una descendencia que terminó siendo enemiga del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Es un ejemplo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar. En otras palabras, yo aparto este día para buscar a Dios. Mis hermanos, el Señor nos santificó a nosotros, que sí nos apartó para que seamos su pueblo, para que seamos sus hijos, para que seamos su pueblo amado para Él. Somos apartados. Santo no quiere decir que no tiene pecado. ¿Estamos limpios de pecado por la sangre de Cristo? Sí, pero nosotros pecamos hasta el día de la redención de Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando dice aquí santificó, quiere decir apartó. En otras palabras te dice, aparta, santifica este día para mí. Este día dedícalo a mí, dedícate a buscar mi presencia. Y ahí es lo que se habla específicamente de los cultos que se hacen, en este caso los domingos, que son los primeros días de la semana. En otras palabras, es la primicia. Sería la primicia de lo que es, será la primicia de lo que son los días, entregarle con culto. Pero cuando el Señor se refiere a santificar, se refiere a entregar, separar. En Cristo todos los días son días de reposo. Y todos los días, mis hermanos, nosotros nos estamos apartando para el Señor, apartamos un tiempo. Aquí te da a entender que es necesaria buscar la presencia del Señor. ¿Estamos haciendo eso? ¿Verdaderamente estamos buscando? Y vamos a entrar en un detalle, mis hermanos, en la palabra que vamos a ver luego. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa, mis hermanos. Y esta palabra incluso está incluso fortalecida en los nuevos evangelios, que este es el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero dice, para que tengas larga vida en la tierra y todo te salga bien. En otras palabras, aquí ya te habla de una extensión mayor. Mis hermanos, este mandamiento de honrar a padre y madre tiene 2 divisiones. La primera es que el honrar padre y madre, por ende, te enseña a honrar directamente a Dios como Padre. Este mandamiento cumple las funciones del amor a Dios y del amor al prójimo, porque tu Padre también es tu prójimo. Sin embargo, es el Padre el que el Señor dio la responsabilidad de cuidar tu vida, y es de donde tú saliste y es tu autoridad. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, ¿cómo estamos tratando a los padres? Mis hermanos, la honra, y en esto reconozco que yo también fallo, es el honrar consejos. Obviamente consejos que sean del Señor. Honrar las canas, honrar la experiencia. Muchas veces se piensa que porque los hijos ahorita con la tecnología y tantas cosas, mis hermanos, que se avanzan, pensamos que por eso son superiores a los padres y no hay honra para los padres. A veces hay un menosprecio específicamente por lo material, por la preparación. Hay padres que se esforzaron mucho para que sus hijos puedan tener lo que es la educación que tienen. Sin embargo, vemos lamentablemente que muchos padres deshonran a sus hijos, sea la situación que ha sido. A veces por la misma situación que los mismos padres desaniman a sus hijos. Pero aquí el mandamiento te deja muy claro que aquí hay bendición cuando hay honra a los padres. Y honra a los padres no se refiere únicamente a que les digas, no, yo te quiero papá, yo te quiero mamá. Es honrar consejos, es honrar las canas, es honra en todo tiempo. Mis hermanos, una de las cosas que por ejemplo los padres fallan es que en este tiempo
Los padres son los que quieren ganarse la aceptación de los hijos y no debe ser así. Los hijos son los que deben ganarse la aceptación de los padres. Hay una deshonra tremenda. Y mis hermanos, todo eso incluso en el Antiguo Testamento se hablaba de un caso que se dio y cómo terminó esa persona apedrada. Y puedo hablar mucho, pero lamentablemente por el tiempo no me puedo alargar. De hecho, no es mucho el tiempo que tengo. Posiblemente solo tengo 8 minutos. Y mucho por qué hablar. La palabra dice, no matarás. Pero aquí no se refiere únicamente a solo no matar. La palabra dice en el libro de Mateo que si tú estás enojado con tu prójimo ya eres homicida. En el libro de Primera de Juan dice que toda persona que odia a su hermano es homicida. De hecho, mis hermanos, aquí se resume todo en el amor. Y ya vamos a entrar en ese detalle. Y de hecho, eso lo vamos a ver, mis hermanos. Esto yo voy a mandar también los enlaces para que ustedes lo vean. Los versículos bíblicos para que lo puedan leer. Dice, no matarás. Si te enojas con tu hermano ya eres homicida solo con enojarte con tu hermano. Solo con estar en pleito con tu hermano ya eres homicida. Automáticamente. Examínate, mi hermano, en esta circunstancia, cómo estás en la relación con otras personas, con quién tienes rencor en tu corazón. Todo eso, mis hermanos, pesa. Y todo eso, o sea, el Señor te hace ver que todo eso va a pesar mucho en lo que se refiere a la vida del reino. Entonces, ojo que lo que te estoy diciendo es algo que Dios te manda a cumplir en tus fuerzas. Y ándote examinando si tú estás en la capacidad de hacerlo. No cometerás adulterio. Cometer adulterio dice que es el acto donde el hombre se acuesta con alguien o con un hombre o una mujer casada. Cometer adulterio específicamente se refiere a infidelidad, específicamente. Más allá del acto de fornicación, que es el acto de dos personas teniendo relaciones sexuales sin casarse, el adulterio es una ofensa mayor. Aunque tú no lo creas, el adulterio es una ofensa mucho mayor a lo que es la fornicación. ¿Por qué? Porque en el adulterio la persona está teniendo relación con otra persona que no es su esposa. Deshonra a la persona, menosprecia a la pareja que es con la que está viviendo, con la que tiene pacto. Ojo, ¿qué relación tiene esto con lo que es Dios y nosotros? Porque muchas veces cuando Dios habla de adulterio también se refiere a la infidelidad del pueblo de Dios con los ídolos, con lo que se refiere a poner en prioridad otras cosas que están por encima de Dios, a menospreciar la presencia de Dios y a cambiar la presencia del Señor por cualquier otra cosa que no es Dios. También se puede representar como adulterio. Y des en cuenta la relación que esto tiene, mis hermanos, con los primeros mandamientos. Ahora, obviamente, la relación sexual el Señor la hizo para el matrimonio. Pero aquí te habla del adulterio. No cometerás adulterio. No tendrás relación con la mujer o el hombre de tu prójimo o de tu prójima. Obvio el pecado de la relación sexual en la fornicación es delito delante del Señor y lo sigue hablando. Pero el adulterio tiene mucho más significado por lo que les hablo, por el pacto que tiene la pareja. Y el pacto que se violenta a través de tener la relación o unirse con otra persona o amar a otra persona que no es tu cónyuge. Amar a otra persona, tener tu corazón en otra persona que no es tu cónyuge. Todo eso se puede representar como adulterio. No robarás. A veces nosotros incluso robamos hasta el tiempo, mis hermanos. Porque no se refiere solo a robar. Y no es que yo nunca he robado. A veces nosotros cogemos hasta un centavo que no nos pertenece. Cogemos una moneda o cualquier cosa y robamos incluso lo que no nos ha pertenecido. Y te puedo poner muchos ejemplos. Cuando digo robar el tiempo es cuando muchas veces hay que redimir el tiempo y robamos el tiempo que es importante para cosas que debemos hacer y que nosotros desperdiciamos. Es un robo de tiempo.
es un robo de tiempo. Pregúntale al Señor y disiera tu corazón en las cosas para que saque a la luz qué es en lo que estás fallando, y que te ayude a sincerarte con el Señor, y que quite de tu corazón todo orgullo y toda cosa, y te ayude y me ayude y nos ayude para que podamos verdaderamente, ser libres de todas las cosas. Hace falta mucho grado de humildad para llegar a eso. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí nosotros podemos decir, no mentirás. La ofensa de no mentir afecta principalmente a Dios. Pero cuando se refiere aquí, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es no levantarás acusación falsamente contra tu prójimo. No buscarás ocasión para hacer caer a tu prójimo, no perseguirás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no testiguarás cosa falsa para hacer daño a tu prójimo. No es solamente no mentir, sino es que no levantes acusación en contra de tu prójimo falsamente. Que no mientas, que no contradigas la verdad para salirte con la tuya y para hacerle daño a otra persona. Pero sí, en último análisis es no mentir. Porque cuando tú mientes ofendes directamente a Dios. Ofendes directamente a Dios. Ofendes directamente al nombre de Dios. Dice la palabra, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuántas veces miramos la casa del prójimo? Qué bonita la casa del prójimo. Como quisiera una casa como la que tiene mi hermano, la que tiene mi primo, la que tiene mi vecino, la que tiene la que tiene este otro. Codiciar. La mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo está muy guapa, es muy bonita. Me gusta la mujer en que está casada con otro varón, solo por el gusto. Solo por el gusto. Solo por el gusto es codicia. Te atrae. Te atrae lo que tiene, te atrae lo que otro es dueño. Mis hermanos, y en esto pecamos todos. Todos sin excepción. Mis hermanos, la codicia abundaba en cantidades en el pueblo de Israel y constantemente se hablaba de situaciones en las que muchas veces se envidiaba lo que el otro tenía. Porque sí pasaba, mis hermanos. ¿Cuántas veces codiciamos lo que tiene otra persona? Codicias del talento, codicias del don que tal vez el Señor te lo dio a ti, pero a ti te dio algo que Él no tiene. Codicias lo que otros tienen, pero no valoras lo que Dios te da a ti. No valoras lo que Dios te ha entregado. Y quieres lo que el otro tiene, porque no valoras lo que el Señor te da. Y muchas veces porque no es tanto ni siquiera porque nos guste, porque hay atracción o todo eso, sino porque, en último análisis, mis hermanos, porque todo esto tiene que ver con lo que es orgullo, todo lo que tiene que ver el amor a sí mismo. Porque pensamos que nosotros somos más merecedores que el hermano que tiene eso. No es que yo tengo más pinta, yo debería tener un carro así, yo debería tener esto, debería tener estas cosas, porque yo me mereciera un carro así. O sea, no lo decimos, pero interiormente, y podamos decirnos que ni siquiera pensamos, pero sí lo pensamos. A veces creemos que somos merecedores de las cosas, más que lo que el hermano tiene. A veces, por la manera de pensar nuestra, pensamos que somos más merecedores que el hermano que tiene eso. Todas estas están reunidas así. En el libro de Marcos, espero que tenga tiempo, mis hermanos, para terminar. Marcos 12 del 29 al 31. Atención a lo que dice aquí la palabra del Señor. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar, sabía que les había respondido bien y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. El apóstol Pablo, no recuerdo en qué libro resumía acerca de lo que se refiere a los 10 mandamientos. Dice que en último análisis, no codiciar a la mujer del prójimo, no codiciar nada del prójimo, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, se resumen: ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, mis hermanos, los primeros 4 mandamientos es directamente el amor a Dios. El quinto mandamiento ya divide entre el amor a Dios y el amor al prójimo, porque el amor a los padres, la honra a los padres directamente es una representación de honrar a Dios. Y a la vez honras a tu prójimo, que en este caso son tus padres, aunque son la autoridad que Dios te ha puesto en esta tierra, también son tus prójimos, porque con ellos vives y habitas. Ahora, mis hermanos, en último análisis, cuando el Señor te dice que no tengas otros dioses delante de Él, que no uses el nombre de Dios en vano, que no te hagas imágenes, que apartes un tiempo para Él, en último análisis lo que está diciendo: ámalos por sobre todo, o sea, ámalo por encima. Si tú amas a Dios, te vas a dar un tiempo para Él. Vas a buscar honrar su nombre, vas a buscar obedecer su palabra. No vas a tener en tu corazón otra cosa que no esté Él. Y eso lo resumen los 4 mandamientos. Y por ende la palabra, mis hermanos, aquí te resumen esas 2 cosas. Ama a tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas, porque cuando tú amas a Dios, no eres infiel con Dios, no eres indiferente a sus mandamientos, no menosprecias su presencia, no usas su nombre en vano, honras a padre y madre, porque ellos representan también a Dios como cabeza, como padre. No te haces imágenes, no te haces ídolos en tu corazón, no codicias lo que el otro tiene. Y lo que dice en esta parte, lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo, mi hermano y mi hermana, quiere decir que cuando tú tienes amor por tu prójimo, por causa de que amas a Dios, no vas a estar en contienda con esa persona porque le amas. Vas a estar a cuentas constantemente con esa persona, no vas a abrir puertas. Va a haber ocasiones de luchas, de pleitos, de conflictos, pero no vas a estar con tu corazón resentido para siempre con esa persona. No matarás. No vas a hacer vileza con la mujer de con la mujer de él, o el varón de ella, en este caso si eres mujer. Porque amas a tu prójimo, porque amas a tu hermano, porque lo amas, porque amas a Dios. Y porque aprendiste a amarte en el amor de Dios, también vas a amar a tu prójimo, y por ende no le vas a hacer daño. No vas a tomar lo que es de él, no vas a tomar lo que es de ella. Y por eso también viene lo que es: no hurtarás, no tomes lo que es de ellos, no sabes del esfuerzo que le costó, no sabes lo que necesita, no sabes para qué tiene eso, y aunque no lo necesite, no es tuyo. No lo tomes. Y esto por amor al prójimo. Y esto por amor a la persona. Esto por amor a los hermanos. Y esto por amor a todos. No tomes. En otras palabras, mira, no tomes. No le hagas daño a tu prójimo. Porque cuando tú tomas algo que es del prójimo, que le ayuda, que le sirve, que es su fruto, que es su esfuerzo, y lo tomas y le quitas, le haces un daño. No le estás amando. No le estás amando. ¿Cómo te resume? Mira: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no hablarás mal de él. Cuando murmuras, cuando hablamos mal, cuando mentimos, cuando extorsionamos,
Cuando decimos cosas por envidia, porque en último análisis cuando hablamos falsamente es porque buscamos algo para nosotros, porque no hay interés en los demás sino solo en nosotros mismos. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Para que en estas cosas no le sigamos fallando y que Dios saque de corazón. Más del percibiendo la hipocresía. A ver, perdón, estoy leyendo otro versículo. Iba a leer los 10 mandamientos, pero estoy leyendo otro pasaje. Mis hermanos, cuando dice no codiciarás las cosas de tu prójimo, es en otras palabras, bendícele, no le envidies. Si el Señor le bendijo con una mujer hermosa, con una hermosa casa, si el Señor le ha dado lo que tú no tienes, no le envidies. No quieras tener lo que Él tiene, porque el Señor lo bendijo con un propósito o con una bendición para Él. A tu tiempo te llegará algo que el Señor sabe que para ti es bueno, pero tus ojos estén puestos en Dios, agradecido con Él. Date cuenta cómo los 10 mandamientos te llevan, mis hermanos, a amar a Dios y amar al prójimo. Y cómo a través del amor, mis hermanos, se cumple, no por causa de que tienes que, sino por causa del amor a Dios. Y el amor a Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y solo los que han nacido en el Espíritu van a tener esto. Pónganse a pensar todo esto, mis hermanos, porque todo esto es un análisis. A todo esto el pueblo de Israel estuvo sometido, mis hermanos, durante todo el tiempo de la dispensación de la ley, hasta la venida de Cristo Jesús. Ahora, este no es el final del estudio, mis hermanos, porque, como les digo, esto es un estudio bastante extenso de lo que vamos a ver. Dios quería dar a entender cuál era la demanda que Él tenía y la necesidad que el pueblo lo conozca. Cuál era la demanda de santidad que tenía que hacer el pueblo si quería agradar a Dios. Había una tremenda demanda, mis hermanos. Por último, dice la palabra del Señor, una parte del versículo dice, no me acuerdo en qué capítulo es, donde dice que si tú obedeces toda la ley, pero fallaste en un punto pequeño, ya eres culpable de toda la ley. En otras palabras, tú obedeciste hasta el último mandamiento, pero por ahí te vino un codiciar la casa del prójimo. Solo codiciaste la casa del prójimo, que es bonita, pero así de lejitos, nomás solo quisiera la casa. Automáticamente ya violentaste toda la ley, desde la primera hasta el último mandamiento. Eso dice la palabra. Así de sencillo. Mis hermanos, por último, y quiero cerrar con esto, la ley era tan exigente que te pedía que si tú tenías que cumplir la ley, tenías que cumplir a cabalidad hasta en tus pensamientos. Yo no entré en detalle con lo que dice la palabra del Señor, pero dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, que si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya adulteraste, solo con haberla codiciado. Ya la deseaste en tu corazón, automáticamente ya adulteraste con ella. Ya maquinaste cosas con ella, ya te imaginaste cosas con ella, ya la deseaste y no era tu esposa, automáticamente ya pecaste y adulteraste. Así de sencillo. Ya hablamos acerca del estar en contienda con otro hermano, acerca del robo, que es de muchos aspectos. Acerca de levantar falso testimonio. Aquí, por último análisis, mi hermano dice que cuando tú amas, cuando verdaderamente tú amas, tú no buscas hacer el daño al otro. Aunque la otra persona te dañe, tú no buscas hacer el daño. Tú te das cuenta de consecuencias y cosas que lo pueden lastimar, aunque los otros lo hagan. Pero tú no lo haces porque amas. Y pídele al Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, que el Señor te ayude a amar de corazón. El amor de Dios ya fue sembrado en tu vida. Tú que eres nacido en el Espíritu, tú que eres un nacido de Dios, el amor de Dios está en tu vida. Pero tú tienes que hacer salir el amor de Dios en ti. Tú tienes y eres responsable de lo que el Señor sembró en tu vida. Y la naturaleza de Dios es amor, mi hermano. Tiene que sobresalir por medio del Espíritu Santo. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude.
Porque yo te puedo poner muchas cosas, decir que esto está mal, que esto es así, otro. Pero si tu corazón no tiene un genuino amor por las personas, por más que tú te esfuerces por decir tarde que temprano vas a volver a hacer lo malo o a ofender al prójimo, porque sencillamente no hay un amor genuino. Solamente por medio del amor de Dios, cuando entiendes el amor de Dios en tu vida, cuando el amor de Dios es fluido en tu vida, cuando verdaderamente entiendes el amor de Dios en ti y aprendes a amar a Dios y aprendes a dejarte amar por Dios, se te va a hacer fácil amar al prójimo y por ende tú no vas a hacerle daño. Y el Señor mismo va a ir sacando todas aquellas cosas que en verdad en tu vida estorban, para que tú puedas verdaderamente ser de bendición para otros. Esto es tremendo lo que la palabra dice. Y mis hermanos, algo que quiero añadir, mis hermanos, es que como resumen está el capítulo que leímos al comienzo, que es Gálatas 3 del 19 al 29, que fue la introducción, que te muestra el ayo de la ley, mis hermanos. Somos necesitados de Cristo. Si no permanecemos en Cristo, si no pedimos ayuda a Cristo por medio de Él, si no le pedimos ayuda a Dios por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, esto va a ser misión imposible. Tú no vas a poder amar, tú no vas a poder hacer las cosas y no dejar de hacer lo que es malo, aunque tú sepas que es malo, si verdaderamente no hay un amor genuino. Pídele al Señor que te ayude a amar de corazón. Pídele al Señor que te ayude a amar, porque por medio de ese amor es lo que verdaderamente va a resaltar toda la naturaleza y vas a poder cumplir la ley. Cuando tú eres amado por Dios, cuando te sabes dejar amar por Dios y amas a Dios, por ende vas a amar al prójimo y por ende vas a hacer luz. Pídele al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te bendigo, Padre. Y como petición, mi Señor, Padre, en este tiempo es pedirte, Señor, rogarte, clamarte, Señor. Que, Padre, tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a tener tal corazón, Señor, para amarte, Señor, de la manera que tú nos amaste. Enséñanos a amarnos con el mismo amor que tú nos amas, para poder amar al prójimo. Muchas veces, Señor, por la falta de amor a nosotros mismos, o por el exceso de amor a nosotros mismos, Padre, viene la codicia, viene, Señor, muchas veces el envidiar al prójimo. Y cuando no te amamos, Señor, cuando no sabemos amar a nosotros también, Señor, no te amamos. Pon un amor genuino por ti, Señor. El que te ama, ama, Señor, su obra es nosotros somos tu obra. Y todo lo que fue creado es obra tuya, Señor, todo ser humano. Sea bueno a nuestros ojos o malo, Padre, porque no hay ninguno bueno delante de ti. Yo digo a nuestros ojos porque a veces nosotros juzgamos lo bueno y lo malo, Padre. Pero tú, Señor, amas y nos has seguido amando, Señor, hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que en el resto de estudios, Señor, tú nos abras del entendimiento, nos abras los ojos, para que no caigamos como Israel, Señor, en religiosidad, Señor, simplemente en dogmas, en conocimientos, en doctrinas, sino que esto sea verdad en nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, bendiga tu casa. Dios mediante nos vemos de ver la siguiente semana en los estudios siguientes. Con la ayuda del Señor te pido ahora por esta persona que está predicando la palabra, para que todo lo que salga sea de la boca de Dios. Y para que el Señor sea bendiciendo esta vida para propósito de Él. Dios bendiga tu casa, tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga todas las cosas que tú hagas y emprendas, y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Sea la paz de Dios sobre sus vidas.